Seguimos en nuestro Proverbios. Vamos a ubicarnos en el Proverbio 15. Estamos estudiando el Proverbio capítulo 15. Vamos a ubicarnos por favor allí. Y en la noche de hoy vamos a leer los versículos 6, 16, 17 y 27. Está fácil de recordar. 6, 16, 17 y 27. ¿Ok? Versículo 6, versículo 16, versículo 17 y versículo 27. ¿Ok? Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 6, versículo 16, versículo 17 y versículo 27. Dice la palabra de Dios. Proverbios 15, 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y versículo 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. ¿Ha dicho usted alguna vez, es que si yo tuviera esto, es que si yo tuviera aquello, definitivamente sería feliz? Si yo tuviera esto, este carro, esta casa, esa, ¿verdad? No esta porque no la tengo, esa, aquello, seguramente todos mis problemas se acabarían. ¿Qué dice el Proverbios 15 en cuanto a las riquezas? Ese es el tema de la tarde de hoy. Son 6 temas que aborda Proverbios capítulo 15. 6 temas. Los 6 temas son antitéticos, es decir, están en contraste. La vida del sabio en contraste con la vida del necio. ¿Cómo es la vida del sabio y cómo es la vida del necio según la óptica de Dios, que es la óptica correcta? 6 temas, ¿cuáles son? Hemos hablado del uso de las palabras, cómo usan las palabras los sabios y los necios. Luego vimos la conciencia de la presencia de Dios. Los sabios tienen conciencia, por eso es que se guardan sus palabras de lo que dicen, de lo que hacen. Conciencia de la presencia de Dios en contraste con los necios que no les interesa, no piensan que Dios siempre está allí. El otro tema, un tercer tema, cómo responden los sabios a los consejos que se le dan y cómo responden los necios. En la tarde de hoy vamos a ver el cuarto tema. El cuarto tema es el manejo de las riquezas, cómo maneja las riquezas el sabio y cómo las maneja el necio. Los otros 2 temas se los voy a decir al final de esta clase. Porque cuando entendamos esto, hermanos, los otros 2 temas caen por su propio peso. Ya se va a dar cuenta. Estamos entonces en Proverbios capítulo 15. Recuerden que este Proverbios capítulo 15, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 22, son proverbios como si fueran regados, ¿ok? No tienen un orden lógico los versículos, un versículo tras otro, pero definitivamente hay muchos temas en cada capítulo. En este caso, nuestro tema es el manejo de las riquezas. Son 4 versículos, versículo 6, versículo 16, versículo 17 y versículo 27. Los 4 versículos que encontramos en este proverbio respecto al tema de las riquezas tienen 2 enfoques principales y esos serán nuestros 2 puntos a estudiar en la tarde de hoy. Los 4 versículos tienen 2 enfoques principales. Un enfoque es explícito, lo dice claramente.
los versículos. Los 4 versículos lo dicen claramente. Y el otro enfoque es implícito. No lo dice, pero se asume. Los 4 versículos no dicen eso, pero definitivamente se asumen. Es decir, todos los versículos hablan, los 4 versículos respecto a las riquezas, hablan explícitamente en cuanto a las riquezas, cómo se debe manejar según la óptica de Dios el sabio, cómo lo debe manejar el sabio y cómo lo maneja el necio. Y lo segundo, de forma implícita, es decir, que se asume como cierto, también sería el segundo enfoque. Vamos con el primero. ¿Cuál es el enfoque explícito de los 4 versículos? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor que inspiró al proverbista a escribir estos 4 versículos? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué hay ahí en la mente? Bueno, en primer lugar, el primer enfoque explícito tiene que ver con la consideración de lo que es la verdadera riqueza. La consideración de lo que es verdadera riqueza. El sabio considera que algo es valioso y algo, ¿verdad?, vale la pena, y es totalmente diferente u opuesto a cómo lo considera el necio. Estos 4 versículos, hermanos, no hablan como tal de cómo el sabio usa los bienes materiales o las posesiones materiales en contraste de cómo usa o administra el necio sus bienes materiales. Ese no es el tema. Tampoco tiene que ver con cómo se alcanza, cómo un sabio alcanza las riquezas en contraste de cómo los necios alcanzan sus riquezas. Ese tampoco es el tema. ¿Cuál es el tema como tal? ¿Qué piensa el sabio? ¿Cómo ve el sabio? Si uno le preguntara al sabio, ¿qué es la riqueza? Vamos a tener una respuesta totalmente diferente si yo le pregunto a un necio, ¿qué es las riquezas? Preguntas que nos van a ayudar a entender este enfoque. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de riqueza que tiene el sabio y cuál es el concepto de riqueza que tiene el necio? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es la riqueza según la óptica del sabio? ¿Qué es la riqueza según la óptica del necio? ¿Cuál es el sistema de valores que maneja el sabio en su vida y cuál es el sistema de valores que maneja el necio en su vida? Otra forma de preguntar lo mismo, estoy preguntando lo mismo con otras palabras para que podamos definir realmente a dónde queremos llegar. ¿Qué considera riquezas un sabio y qué considera riquezas un necio? Eso es básicamente el enfoque explícito que nos van a dar los 4 versículos. Hermanos, en síntesis, y lo vamos a ver en los 4 versículos, el sabio no considera la verdadera riqueza como la cantidad o acumulación de posesiones materiales. Así no considera el sabio la verdadera riqueza. No es cantidad o acumulación de bienes materiales, sino más bien calidad de vida que se obtenga por el fruto de su trabajo. Vuelvo a repetirlo. Y eso es lo que vamos a ver en los 4 versículos. El sabio considera la verdadera riqueza no como la cantidad o acumulación de bienes materiales, sino con la calidad. Lo relaciona más bien, el sabio relaciona las riquezas con calidad de vida que se obtenga por el fruto de su trabajo. Vamos a leer versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias de los impíos. Este mismo versículo, hermanos, lo voy a leer en 2 versiones diferentes de la Biblia. La Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas, que son 2 versiones que nos van a ayudar, otra forma de redactar el mismo versículo. En la NBI, Nueva Versión Internacional, este versículo 6 dice así: en la casa del justo hay gran abundancia,
en las ganancias del malvado grandes problemas. En la Biblia de las Américas se traduce este versículo de la siguiente manera: en la casa del justo hay muchas riquezas, pero en las ganancias del impío hay turbación. Note que dice hay gran riqueza, gran provisión o gran abundancia, versículo 6, ¿sí? Pero note que no dice, o no dice exactamente abundancia de qué, ¿ok? No dice, hay abundancia, provisión, hay mucha provisión, mucha abundancia, y cualquiera puede decir, por supuesto, de bienes materiales, pero realmente no es así. Ese no es el énfasis que está dando acá. Más bien está dando el énfasis de la ausencia, eso en contraste, de la ausencia de problemas. Note, versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión. ¿Provisión de qué? Podemos preguntar, no se nos dice. Vamos a ver a qué provisión está hablando en la segunda línea del versículo 6. Pero turbación no tiene nada que ver con bienes materiales. No tiene que ver con posesiones, con dinero. Pero turbación es lo opuesto. Entonces, gran provisión no tiene en mente cantidad de dinero o cantidad de posesiones materiales, sino ausencia de problemas. Ausencia de problemas. Pero turbación, ellos sí tienen en cantidad, turbación en las ganancias del impío. El énfasis está entonces, no está en la abundancia de bienes materiales, sino en la ausencia de problemas, por lo que causa a veces el dinero mal habido, mal conseguido. El proverbista, hermanos, no define de forma explícita así las riquezas, sino como dice acá en la segunda línea. En pocas palabras, el sabio, hermanos, considera que las riquezas, la verdadera riqueza, es no tener abundancia de problemas, sino abundancia de provisión. ¿Y qué provisión será esa? Versículo 16. Versículo 16. Mejor es lo que. ¿Cómo considera el sabio la verdadera riqueza? No lo relaciona con posesiones materiales. Él dice, es mucho mejor tener poco. ¿Qué dice? Con el temor de Jehová, que el gran tesoro. Es la misma idea. No se nos dice qué poco es, pero en la segunda línea sí se nos dice a qué se relaciona ese poco de la primera línea. Versículo 16. Que el gran tesoro donde hay turbación. Es mejor lo poco de bienes materiales, pero hay calidad de vida. Por un lado, en el versículo 16 nos dice o nos habla de él, es mejor tener poco, pero tener temor de Jehová. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay la riqueza. No es donde hay mucha abundancia. La riqueza es donde hay amor. Hay calidad de vida. Cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar voluntades o lealtades. Cuando se le ofrece más dinero, se acabó la lealtad con usted. Así ocurrió, por ejemplo, con la parábola del pródigo, del hijo pródigo. Tenía muchos bienes, muchas cosas, muchos amigos, y cuando ya no tenía amigos, cuando no tenía dinero, ya no tenía amigos. Es efímero. No es verdadera riqueza tener muchas posesiones materiales. Versículo 27. Alborota su casa el codicioso. Alborota, mas el que aborrece el soborno vivirá. El codicioso cae, por supuesto, en sobornos. Busca el dinero como sea, a como de lugar, pero eso va a acarrear alboroto. La palabra alboroto también puede decir, en la NBI, por ejemplo, en la NBI,
Dice, el ambicioso acarrea mal sobre su familia. Alborota a su familia, acarrea males para su familia. En la Biblia de las Américas dice, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Entonces note cómo la verdadera riqueza vista desde un punto de vista, valga la redundancia, sabia, no tiene que ver con acumulación de bienes materiales. ¿Qué considera un justo o un sabio la verdadera riqueza? Calidad de vida, independientemente del fruto que recoja por su trabajo. Mejor es lo poco, pero hay temor de Dios. Mejor es comer legumbres, pero hay amor. Preferible vivir a acarrear males para mi hogar. Los tesoros, hermanos, de los impíos, dice alguien, los tesoros de los impíos son demasiado para su bien y demasiado pequeños para su lujuria. Un comentarista, los tesoros de los impíos son demasiado para su bien y demasiado pequeños para su lujuria. No pueden satisfacer sus sentidos, mucho menos sus almas. Pueden tomar alas en cualquier momento y mientras continúan, a diferencia de los tesoros de los justos, están cargados de problemas. Sí, tienen muchos bienes materiales, pero se afrentan muchos problemas. Eso es lo que recalcan los otros versículos. Ya lo acabo de leer. Todos estos versículos entonces nos hablan, por un lado, que el sabio, hermanos, no se enfoca en el producto o remuneración de su trabajo, sino en el proceso de su trabajo. Si usted se enfoca, o una persona se enfoca en el resultado del trabajo, va a estar saltando de trabajo en trabajo. Porque no me pagan bien. Lo voy a hacer mal porque no tengo buena remuneración. Pero el justo, el sabio, no trabaja tanto por una buena remuneración, aunque es lícito buscar una buena remuneración. No estamos condenando eso. Pero el justo no se enfoca principalmente en eso, se enfoca en el proceso. Note, versículo 6. En la casa del justo. Esa es la palabra. Él ha actuado, hermanos, con justicia. No ha defraudado a una persona, no ha caído en sobornos, como dice en el versículo 27. Básicamente, no ha violado la ley de Dios, no le ha mentido a una persona, no ha ido en contra del prójimo. Ese es el justo. Pero el justo a veces pasa necesidades. Pero el Señor dice, es mejor estar así, con temor de Dios. El justo se alegra de que puede ser muy diligente, pero el resultado se lo entrega al Señor. Señor, tú sabes el esfuerzo en mis manos. Solamente tú me puedes remunerar. Solamente tú puedes hacer que esto prospere, fructifique. Si es poco, yo me doy por satisfecho porque yo no he violado la ley de Dios. Yo no me he ido tras el dinero, tras lujurias, tras cosas ilícitas. No. El sabio, hermanos, entonces no se enfoca en el producto, remuneración, sino en el proceso. Todos estos términos, justicia, temor de Dios, amor, licitud o armonía, están en contraste con lo que tiene el necio. Puede tener muchos bienes, muchas posesiones materiales, bienes materiales, pero hay impiedad. Versículo 6. En la casa del justo, gran provisión, pero turbación en la ganancia del impío. Impiedad, turbación, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Impiedad, turbación, angustia, odio. Donde dice el versículo 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio.
27. Alborota su casa el codicioso. ¿Qué hace el codicioso? Alborota la casa. Eso es angustia o acarrea males. Entonces, hermanos, en cuanto al tema del dinero, de las riquezas, el sabio considera las riquezas mucho más allá de los bienes materiales, de los bienes terrenales que pueda alcanzar. Ese no es su enfoque principal. Su enfoque principal está en hacer un trabajo lícito que honre al Señor, que no defraude, que no dañe, que no mienta al prójimo. Al final, hermanos, podrá tener una vida que no está herida por una conciencia culpable de haber violado la ley de Dios. Y eso no lo compra el dinero. Eso no lo tiene la abundancia de dinero, la abundancia de riqueza. Yo puedo tener un trabajo y el Señor me bendice con abundancia de bienes materiales. El Señor, Pablo dijo, disfrútalo, disfrútalo. Dale gracias a Dios. No es tu trabajo, es Dios. Pero si tú eres diligente y esforzado y el Señor te prospera poco, dale gracias a Dios, porque Él sabe, Él no te va a defraudar. La oración que el Señor nos enseñó, o le enseñó a sus discípulos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor ha incumplido su promesa de no darnos el pan diario, lo ha hecho. Y a veces usted ve, aprendimos una vez con el pastor Luis, usted ve la despensa y no tiene comida solamente para hoy, tiene para varios días. Mucho más allá de lo que el Señor ha prometido. El Señor es misericordioso. Hay que crear un corazón agradecido y contento. Entonces, el sabio valora más un trabajo que le redunde en paz, en beneficios de no violar la ley de Dios, en beneficios de dar un servicio al prójimo y no de dañar al prójimo para obtener más ganancias. Tenga mucho o tenga poco, nunca el sabio va tras el dinero, sino tras la gloria de Dios. Y eso es lo que lo capacita a no ser un idólatra. Hermanos, los versículos, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males, 1 de Timoteo 6, 10, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. 1 de Timoteo 6, 10. El sabio no se enfoca en el dinero, hermanos. El sabio no se enfoca en tener más y más y más. Eso no te va a llenar. Te va a solucionar muchos problemas terrenales, pero no te va a dar la paz y la bendición que solamente Dios te va a ofrecer. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Al final del versículo 24, Mateo 6:24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas pueden ser un ídolo, puede ser un Dios para nosotros. Podemos vivir tras ese Dios. Toda tu vida va a ser simplemente persiguiendo dinero tras dinero, tras dinero, tras dinero. Posesión tras posesión, acumulación. Acumuladores, como dice ese programa. Y al final, ¿qué te queda? Hay paz, hay amor, hay bendición, hay temor de Dios. El necio, por su parte, no le importa sufrir una conciencia culpable de ganarse enemigos, por ejemplo, de destruir a su familia, de tener una familia que se pelea por los bienes materiales. No le importa tener deudas y que si se muere le deja las deudas a la familia. Igual yo no voy a estar. No importa si la familia se odia. No le interesa. Ese es un necio. Su amor, hermanos, por el dinero lo ha hecho enfocarse, ese es el necio, solamente en el producto de su trabajo y no en el proceso. Por eso va y se desvía de los caminos de Dios. Mejor es lo poco con el temor de Dios que abundancia donde hay
turbación. No hay temor de Dios. El sabio, hermano, se enfoca en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a las riquezas? Teología reformada del trabajo. ¿Cuál es? ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién? Para el Señor, para la gloria de Dios. Usted trabaja para el Señor. ¿Es lícito buscar mejor remuneración? Sí. Pero si no obtienes mejor remuneración, pero tienes un trabajo, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Mire que es el proceso. El Señor quiere que nos enfoquemos en el proceso, no en los resultados. Hay que trabajar, hay que ser diligentes y hay que trabajar de forma legítima. ¿Qué es trabajar de forma legítima? Que mi trabajo redunde para el servicio del prójimo. Si es para destrucción de... No, hermano, yo tengo un trabajo, ¿verdad? Mi trabajo prospera mucho, gracias a Dios, y con eso ofrendo bien para la iglesia. ¿Cuál es su trabajo, hermano? Soy narcotraficante. Pero mire, el 50% se lo da a la iglesia. El patrón, le dicen a él. Así era el patrón. Hermanos, el enfoque del sabio no es el dinero, sino el servir al prójimo. Servir al prójimo. Su satisfacción es servir al prójimo, aunque a veces implique una remuneración que no parezca acorde a su esfuerzo. Pero hay un trabajo que no es así, hay un trabajo que te ofrecen mejor. Bueno, adelante. No vamos de trabajo en trabajo buscando más remuneración, sino donde incluso puedo ganar mucho dinero, pero no puedo congregarme los días del Señor. ¿Qué vale más? ¿Cómo piensa el sabio? ¿Cómo piensa el sabio? Hermanos, nada más valioso que la paz, nada más valioso que el amor, nada más valioso que una vida tranquila con la bendición de Dios. Terminamos, hermanos, con el segundo y último enfoque. Son dos enfoques. Dije un enfoque explícito. Todos los versículos hablan de lo mismo. Pero el segundo enfoque, todos los versículos, los 4 versículos también hablan de lo mismo. ¿Y cuál es el segundo enfoque? Es un enfoque implícito. Y tiene que ver con la garantía de la verdadera riqueza por parte de Dios. La garantía de la verdadera riqueza por parte de Dios. Note los versículos 6, 16, 17 y 27. En la casa del justo hay gran provisión. No lo señala como puede haber, a lo mejor. No, todos estos versículos asumen una verdad. Persona que busca honrar a Dios, persona que obtendrá la bendición de Dios. Hay en la casa del justo, hay gran provisión. Señor, yo soy justo, pero no tengo mucho dinero. Pero tienes provisión de otras cosas, ¿cierto? Tienes hermanos en la fe, por ejemplo, ¿sí? Una familia, ¿sí? Tienes hogar, tienes techo. Hay gran provisión, hay que ser agradecido. O tienes mucha turbación. Versículo 16. Mejore lo poco con el temor de Dios. El Señor que hace el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Dios solamente se muestra a aquellos que lo buscan y lo aman verdaderamente. Es una bendición que no compra el dinero. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor. Porque a veces el dinero lo que causa son odios y rencillas. Versículo 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno. Eso es la garantía de Dios. Dios mismo se encarga de prosperar con la verdadera riqueza a aquellos que actúan en justicia y en temor de Dios. La bendición de Dios está garantizada, hermanos, por Dios, porque Él es fiel a su palabra. Tú no violas la ley de Dios, tú obtienes bendición. Esa es la promesa de Dios. Para aquellos que no poseen las riquezas, como su Dios, Dios se muestra a ellos como su mayor ganancia en la vida.
Es una bendición, hermanos, que no se compara con la satisfacción que puede dar momentáneamente los materiales, las riquezas. En cuanto a cosas físicas, solamente la bendición de Dios es única. Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece, y note que dice, no añade tristeza con ella. Note que tampoco está hablando de bienes materiales. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Enriquecimiento en gozo, en alegría, en satisfacción, en plenitud. Y eso solamente lo da la bendición de Dios. No añade tristeza. Por el contrario, al necio no le interesa la bendición de Dios. Le interesa acumulación de bienes materiales. Y lo confunde con la bendición de Dios. ¿Cómo me puedes decir tú que estoy mal delante de Dios, aunque soy un mujeriego, soy un bebedor, soy un, ¿verdad?, trabajo ilícito, pero mira la casa que tengo, mira el carro que tengo, mira las posesiones materiales? ¿Cómo me va a decir que no tengo la bendición de Dios? Lo confunde. Y Dios a ese necio corazón lo endurece más porque él está tras otro Dios, las riquezas. Y Dios dice, ¿cuál es el juicio de Dios a veces? Los deja actuar para que se hundan cada vez más y más. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Este es el necio, hermanos. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No solamente se garantiza por un lado la bendición a los que actúan en justicia según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, sino que Dios también se encarga de que los impíos reciban su turbación, sus angustias, su alboroto, que ellos van a recibir eso. Y por eso es que los deja, porque eso es el fin de estar enfocados solamente en las riquezas. Aplicación, hermanos, aplicación. Una sola pregunta te hago. ¿Cómo vas a orar hoy? ¿Cómo oras por el tema de los bienes materiales? Leamos este último versículo. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Bueno, yo dije que era el último versículo. Aquí tenía otro escondido. Proverbios 38. Pero vamos a leer estos dos. Primera de Crónicas 4:10. Primer libro de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras, ¿qué dice allí? Si me dieras mucha riqueza, si me dieras, oh, si yo tuviera $1,000, oh, si tuviera ese carro. Ahí no dice Jabes eso. Jabes oró al Dios de Israel, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal. Así dice Dios que debemos orar, líbranos del mal, ¿cierto? Está orando conforme a la voluntad de Dios, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Porque oró conforme a su palabra. Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No me des pobreza para no renegar, y no me des riquezas para no desviarme. Manténme del pan necesario. Y eso es lo que dijo el Señor. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Entonces, hermanos, ¿cómo oraremos por nuestros negocios, por nuestro trabajo? ¿Qué nos enseña el Proverbio 15?
Señor, ayúdame a que todo lo que estoy haciendo no esté enfocado en la ganancia, sino que esté enfocado en la justicia. Que pueda ver el mundo de manera sabia, Señor. Que yo busque tu bendición. Es la bendición que hay que buscar, no las riquezas. Las riquezas en cuanto a bienes materiales, hay cosas muchas más en cuanto a enriquecimiento que Dios sí ofrece. Amor, temor de Dios, conocimiento de Dios. Eso vale mucho más que todos los bienes materiales. El Señor nos dé discernimiento en esto, hermanos, que podamos orar como hijos de Dios, sabios. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido para meditar y reflexionar en estos versículos que están allí en el Proverbios 15. Este cuarto tema que emerge en este capítulo 15, que nos habla acerca de las riquezas. No para darnos consejos de cómo buscar las riquezas, ni para decirnos cómo usar las riquezas, sino para determinar qué son las riquezas. Así que ayúdanos a ver las riquezas verdaderamente según la óptica tuya. Ser sabios, Señor. Que las riquezas, los bienes materiales no sean nuestro Dios, para no desviarnos. Que tú seas, Señor, lo más importante realmente para nuestras vidas. Que las riquezas son importantes en este mundo material, son necesarias, pero que nuestra vida no esté enfocada en eso. Que nuestra vida esté enfocada en andar en justicia, en temor de ti. Que podamos amar la verdadera vida eterna en Cristo Jesús. Amén.